Aleluya. Quisiera leer la palabra en Hechos 26, en el versículo 19. Y dice así la palabra: por lo cual, oh rey Agripa, Hechos 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Quisiera hablar del arrepentimiento. Amén. A ver, hermano. Lo primero que hace Pablo es empezar a predicar la palabra, como hemos leído, en Damasco, en Jerusalén y a todos los gentiles. Y predica un mensaje de arrepentimiento. Cuando vemos a Juan el Bautista, también vemos que empieza a predicar: arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Cuando vemos a Jesús, también vemos que sus primeros mensajes también son: arrepentidos y creed en el Evangelio. Los primeros discursos y predicaciones de Pedro fue: arrepentíos y convertíos. A convertíos, creed, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pablo también predica del arrepentimiento y dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, es importante el arrepentimiento para la vida cristiana. Estando Pedro predicando en la casa de Cornelio, ve que han recibido el Espíritu Santo y les bautiza, pero luego tiene que dar información a los demás judíos de lo que ha ocurrido, cómo han sido bautizados los gentiles, y les explica que les estaba predicando que ha descendido el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés y que les ha bautizado. Los judíos se sorprenden y dice, de manera que Dios les ha dado arrepentimiento para salvación. O sea, que el arrepentimiento es necesario para la salvación. No hay cristiano sin arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Cuando hablamos de arrepentimiento, siempre hablamos de la palabra metanoia, cambio de mente. Pero hay que entender algo: que ha sido Cristo el que ha resuelto el problema para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Porque si no, el hombre sería incapaz de darse la vuelta y acercarse a Dios. Sería incapaz de dirigir su mente para acercarse a Dios haciendo el bien. Porque las obras del hombre no son buenas. Pero dice su palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice Pablo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es decir, que el hombre estaba dando la espalda a Dios, estaba vuelto, mirando al pecado, dirigido hacia el pecado. Pero ha sido Cristo el que ha resuelto el problema y hace un llamamiento de reconciliación.
Y ahora, ¿cómo puede el hombre contestar a ese mensaje? Por el arrepentimiento. Por lo tanto, como hemos dicho, el arrepentimiento es un cambio de mente. Pero un cambio de mente, ¿a qué? ¿En qué? Es un cambio de mente en referencia al pecado. El arrepentimiento es un cambio voluntario. Dios no me obliga. Es un cambio voluntario de actitud hacia el pecado, producido en el interior del hombre que reconoce su culpa, aborrece el pecado y busca el perdón. Es decir, que el hombre que está vuelto a Dios se quiere arrepentir, ayudado por Dios, que le hace reconocer por medio de la palabra cuál es su situación. Y ve el pecado y dice: esto me pierde, el pecado me gobierna, todo camino del hombre es un camino de muerte, la paga del pecado es muerte, no soy justo, porque no hay justo ni aun uno. Y dice la palabra de Dios que debemos de dar cuentas a Dios. Por lo tanto, entiendo mi situación, que estoy en pecado, que voy a un camino de muerte, a un camino de perdición, y que el pecado me ensucia. Y estando en esa situación, empiezo a darme cuenta de mi estado, y en mi estado me duelo, porque dice la palabra que la tristeza que es sin Dios produce arrepentimiento para salvación. Me doy cuenta del mal del pecado, me doy cuenta de cuánto me ensucia el pecado, y me duele, me compunge, como dice la palabra de Dios cuando estaba predicando Pedro, que dice que fueron donde Pedro le dijeron: ¿y qué hacemos? Porque estaban compungidos de corazón. Le dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, es un cambio voluntario, una actitud hacia el pecado. Reconozco mi culpa, pero no solo me quedo aquí, no es un dolor y ya está, sino que me giro e intento acercarme a Dios en fe. El pecado no es simplemente un dolor, no es simplemente un reconocimiento y ya está. Es querer acercarme a Dios, cambiar la situación en la que estoy, reconocer que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Necesitamos el arrepentimiento para salvarnos. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de la fe, porque si el arrepentimiento no va orientado en fe hacia Dios, no es un verdadero arrepentimiento. Y si la fe no está apoyada en el arrepentimiento, que es un rechazo del pecado, tampoco es una fe verdadera. Por lo tanto, el arrepentimiento es necesario para la salvación. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba alejado, perdido, pero entendió en un momento dado, vino en sí y entendió la situación en la que estaba y se lamentó de su error. Dijo: yo aquí, mira cómo estoy, no tengo ni cómo saciarme. Tuvo conocimiento de la situación que estaba, y estando en esta situación dijo: ya sé lo que haré, iré donde mi padre. Dice que se levantó y fue, no se quedó en ese lugar lamentándose, no se quedó en ese lugar buscando ayuda en otras personas, no, sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan y que su padre iba a ser misericordioso y le iba a aceptar. Caminó arrepentido y en fe, en plena confianza que su padre lo iba a perdonar. Amén. El arrepentimiento tiene tres factores, que es intelecto, emoción y
voluntad. La palabra de Dios me enseña mi culpa, que soy pecador. Me enseña mi suciedad, mi condena. Eso es lo intelectual, es lo emocional. La tristeza que es sin Dios produce arrepentimiento para salvación. También lo podemos ver en el publicano, cómo se quedaba lejos y se golpeaba. Y decía, sé propicio a mí, soy pecador. Pero no solo ahí, tiene que haber voluntad, una voluntad de cambio, una actitud de cambio. Porque el arrepentimiento no es un hecho puntual, no es un día que escucho una predicación, es una actitud interna hacia el pecado, es una actitud de vida en el cristiano, en la cual día por día rechazo el pecado y me acerco a Dios. También hay que entender que aunque sea voluntario, no es mérito del hombre. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si Dios quizás les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, que hay una gracia preeminente que me ayuda a entender la palabra, da luz a mi mente para que pueda reconocer mi estado. Por eso la obra de Cristo era necesaria en la cruz, porque nuestras obras no sirven ni valen, pero la obra de Cristo en la cruz me limpia de todo pecado. Dice su palabra, deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si vemos la palabra, Zaqueo, aquel publicano, cuando estuvo con Jesús en su casa, dijo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo multiplicado por 4. Eso es un fruto de arrepentimiento. Aquellos hombres que habían rechazado a Cristo, pero que ahora confesaban sus pecados delante de todos y eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, esos también daban fruto de arrepentimiento, porque es una actitud interna que se muestra hacia afuera. Uno puede decir que tiene mucha fe, que vive arrepentido, pero es sus obras las que muestran en qué camino está viviendo. Vemos también al carcelero de Filipo, cómo después de haber visto cómo temblaba la cárcel, cómo se podía haber quitado la vida, cómo dice a Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué veía? ¿Qué escucharía? ¿Qué sentiría? Que dijo, yo esto lo quiero en mi casa. Se lo llevó para su casa para que predicasen la palabra. Recibieron a Cristo, fueron bautizados. Y aquel hombre, que eran hombres duros, hombres que como hobby tenían pegar mantazos, se pone a limpiarles las heridas. He ahí un cambio de una persona que se ha arrepentido de corazón. Porque el corazón contrito y humillado no lo rechaza Jehová. Dice la palabra, un texto, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Por lo tanto, el arrepentimiento es para todos, no es para unos pocos, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores, y es la
cuenta una anécdota, que había un hombre en el año 1700 y algo, cuando hubo un gran avivamiento en las colonias de América, inglesas, las colonias inglesas, y este hombre estaba en una taberna y había un predicador muy famoso que se llamaba Jorge Spring o algo así, con los nervios ya lo digo. Y le imitaban en las tabernas, se reían de él, sacaban mofa de sus predicaciones y le imitaban. Y este hombre estaba viendo cómo le imitaban y decía: ahora le voy a imitar yo, ya verás, mejor que ninguno. Y le habían imitado pues 4 o 5 personas. Y cuando subió él, subió a la estrada, abrió la Biblia y leyó este texto. Y dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Le golpeó tanto el Espíritu Santo que no pudo articular palabras. Toda la sala se quedó en silencio. Y este hombre, todo nervioso, ya no pudo hablar. Se bajó, los demás siguieron, pero él en su mente se quedó con este texto. ¿Saben lo que hizo? A los pocos días empezó a ir a una iglesia. Se arrepintió de corazón, aceptó al Señor y se hizo uno de los predicadores más influyentes de aquel tiempo. Porque la palabra de Dios es la que utiliza el Espíritu Santo y nos corrige de todo lo nuestro, es la que nos guía hacia el arrepentimiento. Dice la palabra: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía hacia el arrepentimiento. Es su gracia la que nos guía hacia el arrepentimiento, para que voluntariamente rechacemos el pecado y nos acerquemos a Dios. Por lo tanto, es necesario que prediquemos este evangelio, así como lo predicó Jesucristo, así como lo predicó Pablo. Es necesario que en medio de nuestros hogares, que en medio de nuestra ciudad, se predique el arrepentimiento. La gente tiene que apartarse del pecado, la gente tiene que rechazar el pecado. Porque dice su palabra, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No tenemos otras armas que vivir en el Espíritu y predicar su palabra. Es la palabra la que avanza, es la palabra la que llama al pecador al arrepentimiento. Por medio de vidas íntegras, por medio de buenas obras, por medio de la palabra, la gente se arrepiente. Tenemos que alumbrar como antorchas, como predicaba el pueblo ayer, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia, en medio de nuestras iglesias, para que la palabra gane terreno, para que la palabra avance y el arrepentimiento llegue a las vidas por el poder del Espíritu Santo. ¡Santo es Dios! Deje el limpio sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios. El arrepentimiento no es solo para inconversos, el arrepentimiento también es para cristianos. Entendiendo algo, como he dicho, estando en este estado en el que estoy muerto en mis delitos y pecados, por medio del arrepentimiento, le pido en fe a Dios. Estoy contestando al llamamiento voluntariamente, pero ahora contesta a Dios regenerándome, dándome vida espiritual, porque estando muerto, dice la palabra, yo mi vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hemos
conciencia seguía conforme el mundo. Porque la conciencia del hombre a lo bueno lo dice malo y a lo malo le dice bueno. Se ha ido perdiendo la línea que debería de llevar. Se ha ido degradando. Pero fíjense, les voy a poner un ejemplo. En España, nuestros jueces que tenemos aplican las leyes que hay en el Estado español. Ocurre un caso y los jueces, conforme a las leyes que tienen, aplican sentencia. Y a ese caso le dice 5 años de cárcel. Vamos con este mismo caso, lo llevamos a Portugal y los jueces de Portugal, conforme las leyes que aquí tienen, dicen nada, una multa de 3.000 euros. Vamos a Francia y el mismo caso, los jueces, aplicando las leyes que aquí tienen, dicen esto ni es de nada, a la calle. Pues así es la conciencia del hombre cuando está en este lugar. Cada uno se elige como él quiere. Llama bueno a lo que quiere. Llama malo a lo que quiere. Pero ahora, gracias a la palabra de Dios, la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora que me he girado en fe, ahora que he sido regenerado, ahora que tengo vida espiritual, mi conciencia ya no funciona igual. Mi conciencia está guiada por el poder del Espíritu Santo y ya no hay leyes de este mundo, ya no hay leyes humanas. Mis leyes están aquí en la palabra. Esta es la que guía mi conciencia, esta es la que me dice lo que es malo, esta es la que me dice lo que es bueno. Y conforme a esto, sintiéndome débil, viendo que no llego, viendo que no cumplo, pero me pongo de rodillas a suplicar perdón día tras día, mes tras mes, año tras año. El arrepentimiento no es una acción, es una actitud que nace de dentro. Hay una actitud de aborrecer el pecado. Soy débil, no cumplo, pero lo odio. Yo amo a Cristo y amo su palabra. Esta es la única manera de ser ejemplares de fuera, para que se arrepientan de corazón, para que vengan al Dios vivo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tienes oportunidad, cada día hay una oportunidad para renovar tu vida, para que Dios te perdone, para que te pongas a cuentas, para que tomes nuevas fuerzas. No te frustres y pecas, porque dice su palabra. Ya me lanzaron. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tranquilo, tranquilo, lo ha hecho Él, y todo lo que hace lo hace bien. Él me ha perdonado, Él me ha limpiado, Él me ha regenerado, para que vivamos con Él. Este es el club de los débiles, pero vivos por la sangre de Cristo. Débil, pero fortalecido por Él. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien me siento cuando veo que hago las cosas tan mal y miro a la cruz y lo veo todo tan perfecto y lo veo todo tan bien. Qué bien que yo no valga. Mi Cristo vale. Mi Cristo me salva. No me avergüenza. Pido perdón a Dios todos los días, porque no llego. Pero me da igual. El arrepentimiento es una actitud que se vive.
viviendo cada día.